El objetivo de la clase fue reconocer la estructura y las características de la tragedia griega. Lo primero que les preguntaba es ¿a qué relacionaban ustedes la palabra tragedia? Me habían respondido que se refería principalmente cuando ocurrían accidentes, cuando ocurrían cosas malas, sucesos imprevistos y que fueran catastróficos, ustedes decían que era una tragedia. Vamos a ver que está estrechamente relacionado con eso, pero también está estrechamente relacionado con lo que vimos anteriormente, que es el teatro. Para comenzar, vimos que la tragedia está relacionada con los ditirambos, que eran poemas y cantos que se representaban en una fiesta nacional que se hacía en homenaje al dios Dionisio, que es el dios de los viñedos de la primavera. Esto ocurría aproximadamente en los años 536 y 533 a.C. La palabra tragedia viene de tragos, que significa chivo, y de ode, que significa canto. Por lo tanto, significa canto del macho cabrío, ya que el dios Dionisio está representado como un macho cabrío. Ahora ustedes me decían la figura del macho cabrío, también conocíamos figuras mitológicas que tenían relación con esto, que es por ejemplo la figura del centauro, ya que en la época también se llamaba la figura del sátiro, ya. Por lo tanto, la tragedia estaba relacionada con este sátiro y con esta época, con esta fiesta, donde la gente celebraba y sacaba todas sus pasiones, se emborrachaba para realizar la obra de la tragedia, para ir a ver una tragedia y poder sacar todos esos pecados o malos hábitos dentro de su cuerpo. Y vamos a ver que esto va a tener relación con algo que vamos a llamar la catarsis y la anagnórisis. Principales características de la tragedia. Está relacionada estrechamente con la política. ¿Por qué? Porque en ella se va a representar los problemas ciudadanos. Por ejemplo, la guerra, la justicia y el civismo, que tenía que ver con las decisiones que tenía que tomar el pueblo sobre cómo se iba a gobernar o sobre la ciudad. Además, tiene un carácter político porque siempre va a estar ligado a las épocas de tiranía. Por esto mismo van a ser en la época de un tirano que se llamaba Pisístrato. El certamen va a durar 3 días y una tragedia va a ser elegida para cada día. ¿Ya? En ella los ciudadanos se hacían cargo de su destino y del destino de la polis. Imagínense lo largo que eran las tragedias, ya que duraban un día completo, 24 horas viendo una tragedia, y además no solo una, sino que 3 tragedias. Otra de las características principales van a ser los personajes. Estos personajes principales deben ser dioses, semidioses o personas heroicas y de comportamiento notable, ya que su actitud tiene que ser digna de imitación, ya que ellos van a representar al pueblo. Por lo tanto, el pueblo debe imitar lo que hace el héroe, el semidios o el personaje principal de la obra dentro de su vida cotidiana. Por lo tanto, para que ellos tengan una imitación de esos actos, estos deben ser nobles, ¿ya? Deben respetar las leyes, por ejemplo, deben ser personas que sus acciones sean imitables. Dentro de lo más importante dentro de una tragedia y que por lo tanto la va a definir, va a estar el sentido del destino. Sobre el protagonista va a pesar un destino fatal, es decir, la muerte, y el cual va a ser inevitable. Pase lo que pase, el destino del protagonista se va a cumplir. No va a tener decisión sobre su destino por más que quiera escapar de él. El final siempre va a ser funesto,
es decir, va a ser algo que va a ser malo para el protagonista, porque el héroe va a sucumbir ante ese destino que es ineludible. Pase lo que pase, se va a cumplir y nada va a poder hacer contra ese destino. Por último, como habíamos dicho que los personajes tenían que ser nobles, semidioses, dioses, el lenguaje tiene que ser solemne, porque se debe adecuar a las acciones elevadas del personaje. Como habíamos dicho, las tragedias duraban un día completo y tenían que ver con la justicia, por ejemplo, y con acciones elevadas del personaje frente a esa justicia, aunque tuviesen un destino fatal, para que las personas del pueblo se sintieran que eran como el personaje. Tenía que llevar a la famosa catarsis, ¿ya? El personaje, al ver la representación de este personaje en una tragedia, yo voy a sentir como si soy el personaje y así voy a alcanzar una liberación, una purificación de las pasiones, ¿ya? A través de estos sentimientos que muestra el personaje en la tragedia, yo voy a sentir exactamente lo que siente él y así yo me voy a poder purificar de la tristeza, del odio. Al ver representada la tristeza, el odio o cualquier otra pasión humana, yo me voy a poder liberar de ella al sentirme como este personaje. Para poder lograr este efecto, debe alcanzar la anagnórisis o el reconocimiento, el que se efectúa en la transición de la ignorancia al saber. Es decir, yo era ignorante de mi destino y de mis pasiones como ser humano, de todo lo malo que tenía dentro, y a través de la representación de esas pasiones, yo voy a saber que tengo eso y por lo tanto me voy a poder liberar y voy a poder seguir una buena vida de buen ciudadano que respeta las leyes, que respeta las reglas. La tragedia tiene una estructura típica en donde vamos a ver que aparece primero el prólogo. Aquí se va a exponer el asunto del drama, es decir, de qué se trata el conflicto, y esto es antes de la entrada del coro, que va a tener un lugar bastante importante. El coro va a representar al pueblo, a las personas que van a ver la tragedia que es representada. Luego viene el canto que va a acompañar el ingreso del coro, ya que es el ingreso, ¿cierto?, de estos personajes que son representantes del pueblo. Después vienen los episodios que van a componer la trama y son separados por las intervenciones del coro. Es decir, los episodios son el desarrollo del conflicto del héroe, semidios o dios que esté representando la tragedia. Luego están las intervenciones, que es cuando el coro responde a lo que le está pasando al personaje y que ya va a estar ubicado en la orquesta, que son una especie de peldaños que tienen los anfiteatros, y que a lo mejor ustedes han visto algunas imágenes de estos anfiteatros donde se ponía el coro para ver lo que estaba sucediendo dentro de la obra. Y por último, vemos el éxodo, que es la escena final, después de la última intervención del coro, cuando ya se resuelve, ¿cierto?, el destino fatal, funesto del personaje principal. Bueno, ¿qué aprendimos en la clase de hoy día? Aprendimos, ¿cierto?, sobre la tragedia, que tiene que ver con la celebración, ¿cierto?, o tenía que ver con la celebración del dios Dionisio, que era el dios de los viñedos y de la primavera, que se celebraba, ¿cierto?, que entraba la primavera y por lo tanto habían frutos, ¿cierto?, se celebraba que había una cosecha.
Ahora, este famoso dios Dionisio también tiene que ver con las pasiones carnales, por lo tanto, se hacía una fiesta donde la gente celebraba y luego se purificaba, y para eso habían nacido las tragedias, para purificar a la gente de esas pasiones que desataban estas fiestas. Ahora, era muy importante el tema de la catarsis, que es cuando la gente se identificaba con el personaje principal y a través de las pasiones que tenía este personaje principal lograba sacarse las propias y poder liberarse y así poder llevar una vida siguiendo las reglas moralmente y éticamente. Y ¿cómo podía hacer esta catarsis? Al reconocer a sí mismo que tenía estas pasiones y pasar del desconocimiento de sus pasiones a un reconocimiento para poder liberarse finalmente de ellas. Ahora les voy a explicar lo que vamos a hacer con inglés, la actividad interdisciplinaria que vamos a hacer. La entrega de este trabajo va a ser el 29 de septiembre y la retroalimentación el 6 de octubre. El objetivo del trabajo interdisciplinario va a ser analizar un monólogo para identificar sus elementos y luego poder escribir nuestro propio monólogo con un personaje seleccionado. Ahora, lo primero que tienen que hacer es leer el fragmento de A veces quisiera y analizarlo para identificar los siguientes elementos en el texto. Primero, ¿a quién está dirigido el monólogo? ¿De qué habla? ¿Cuáles son las ideas que transmite? ¿Y cuáles son los estados emocionales en el discurso? Y por último, ¿cómo se imaginan ese discurso representado? Entonces, a medida que leen, van a ir contestando esas preguntas. Después de contestar las preguntas, van a ir al paso 2, que es escribir un texto dramático que va a consistir en un monólogo que debe tener una presentación, un desarrollo y un cierre del conflicto, y además debe ser sobre un tema trágico, como fue lo que vimos la clase de hoy. Paso 3, el monólogo debe contener acotaciones de la historia, de la escena y del drama precisas. Así, el director y ustedes como actores pueden comprender a la perfección cómo va a ser representado el texto. Ahora, máximo, el monólogo debe ser una página, ya que solo debe durar 3 minutos de video. ¿Ya? Después van a responder las siguientes preguntas para planificar su monólogo. 1. ¿Cómo se va a llamar su personaje principal y qué características va a tener? 2. ¿Con qué conflicto se va a encontrar? 3. ¿Cómo va a resolver el conflicto y qué final trágico podría tener? En el paso 5 van a entregar el monólogo escrito el 29 de septiembre en su versión final, tanto en inglés como en español. Y finalmente van a grabar el monólogo solamente en inglés, con un máximo de 3 minutos, o sea, cortito, y deben recordar el vestuario y los elementos de la escenografía según corresponda a lo que hayan hecho anteriormente en la escritura de su obra. Ahora, para esto pueden ensayar, hacer varias pruebas antes de entregar la versión final. Verifiquen que el audio sea entendible. ¿Ya? Por último, entonces, solo deben grabar y enviar la versión en inglés. ¿Ya? La versión en video es solo en inglés. La versión escrita es en inglés y en español. Entonces nos vemos la próxima clase. Ya saben que pueden encontrar esta y las clases anteriores en YouTube en Profesora Scarlett Maldonado.